Este mensaje se titula La revelación de Jesucristo, el séptimo sello, parte 2. Fue predicado el día 9 de mayo del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Let's all stand for a moment and look to the Lord this morning. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a ir delante del Señor. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord, for thy presence here this morning, Lord. Señor, una vez más te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar esta mañana. Just a moment in thy presence, Lord, changes all things. Solo un instante en tu presencia, Señor, cambia todas las cosas. But Lord, we are thankful for the anointing. But Lord, we are also thankful, Lord, for your word in this day and this hour. Y estamos agradecidos, Señor, por tu unción, pero también, Señor, te agradecemos por la palabra que nos has dado en este día, en esta hora. Now I just pray, Lord, use this vessel of clay as you would see fit. Te pido que uses esta vasija de barro, Señor, como a ti te parezca, For ask it now in the precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. porque te lo pedimos en ese precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? I want to speak more this morning about the revelation of Jesus Christ. Quiero hablar un poco más esta mañana acerca de la revelación de Jesucristo And the hour that we live in now. y de la hora en la que vivimos hoy. Something this week came and opened up a little bit more light, if you want to, in one sense. Hubo algo que sucedió esta semana que vino y trajo un poco más de luz en cierto sentido. I pray that I can present it the right way. Le pido al Señor que me ayude para presentarlo de la manera correcta. The Lord knows all about it, and El Señor lo conoce todo we're only human vessels here, so praise the Lord. y nosotros simplemente somos vasijas humanas, entonces alabado sea el Señor. And so if you want to turn to 1 Peter, Entonces si podemos ir para allá a Primera de Pedro, and I'll start from that scripture from 1 Peter chapter 1 verse 13. y voy a comenzar ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Wherefore, gird up your loins and your mind, and be sober, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de vuestra mente, sed sobrios, and hope to the end for y tengan esperanza hasta el fin, the grace para la gracia, para recibir esa gracia. Dice en inglés así, for the grace, dice para esa gracia. God's unmerited favor, Ese es el favor inmerecido de Dios, His grace, su gracia, that is to be brought to you. Now, this doesn't really apply to the whole ages of time, but it's looking at a dice que se os traerá. Ahora, esto no aplica a través de todas las edades de gracia, particular point in time. pero esto se está refiriendo a cierto punto en particular en el tiempo. Is brought to you at the revelation of Jesus Christ. Dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En inglés dice que los llevará o los traerá a la revelación de Jesucristo. So, it's the grace of God. It's not because
we're better than any previous generation and so forth is Ve, es simplemente la gracia de Dios. No significa que somos mejores que cualquier otra generación antes que nosotros. God's grace Simplemente es la gracia de Dios, that He saw each and every one of you que Él los vio a cada uno de ustedes, that could hear the word of God in your day or our day, que ustedes iban a escuchar la palabra de Dios para su día, para nuestro día. and if we have an open mind to the will and the Spirit of God and the Holy Ghost, Y si tenemos una mente abierta para recibir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, it's His grace and abundance that gives us the es a través de esa gracia en abundancia que Él nos da. wonderful things that we have been seeing Y es a través de eso que podemos ver todas estas cosas maravillosas que se nos han enseñado in these last 3-4 years. en estos últimos 3-4 años. And well, not just that, but all the things that He's been dealing since 1963. Y no solamente eso, pero todas las cosas que Él ha traído desde el año 1963. But as it talks about here, Ahora aquí continúa diciendo, it says, gird up your loins and be sober, and por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento o de vuestra mente y sed sobrios, hope unto the end. y tengan esperanza hasta el fin. Gird up your loins means to gird yourself up with truth. Cuando dice ceñid los lomos, significa ceñirnos de verdad. At this special time is called at the revelation of Jesus Christ. Especialmente durante este tiempo en específico, durante este tiempo que se le llama la revelación de Jesucristo. And the revelation of Jesus Christ has started Y la revelación de Jesucristo comenzó from 63 and did not end with Brother Branham, did desde el año 63 y no terminó con el hermano Branham. not end with Brother Jackson, Tampoco terminó con el hermano Jackson. but it is also here in this hour. And I know I've Pero se encuentra acá también en esta hora. mentioned this before, but just laying the groundwork for Ahora yo sé que ya he mencionado esto, solamente estoy poniendo el fundamento what I want to look at this morning. para las cosas que quiero que veamos esta mañana. Now that's the revelation of Jesus Christ. It's speaking about in 1 Peter. It's about at the end time. Ahora, la revelación de Jesucristo, de la cual nos habla allí en Primera de Pedro, se refiere a esa revelación del tiempo final. This God's grace would be doing this. ¿Ve? Es la gracia de Dios quien estará haciendo esto. It's not of man's doing, God's doing. No va a ser la obra de un hombre, es la obra de Dios. He had to pick somebody to be a prophet, Él tuvo que escoger a alguien para que fuese un profeta, and it happened to be Brother Branham. y ese fue el hermano Branham. He had to pick somebody that was an apostle, Él tuvo que escoger a alguien quien fuese el apóstol, that to be Brother Jackson. y ese fue el hermano Jackson. And he has to pick apostles in this hour, and Y él también tiene que escoger apóstoles en esta hora, that's his will. y esa es su voluntad. But where God's will is, it will progress the revelation of God down through Pero donde se encuentra la voluntad de Dios, ahí va a progresar también la revelación de Dios a través del tiempo. all these three watches. Lo va a hacer o lo hizo o lo está haciendo a través de estas 3 vigilias. But now I want to go to Galatians. Pero ahora quiero que vayamos al libro de Gálatas. There was another time where the revelation of Jesus Christ was in abundance. Hubo otro tiempo también donde la revelación de Jesucristo vino en abundancia. And we find that in the first church age, La encontramos en la primera edad de la iglesia, in that Ephesian church age, the Apostle Paul en esa edad de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, how that, yes, God called him. sí, cómo fue que Dios lo llamó a él. Yes, he was educated in the law and so forth, but he said himself,
Sí, él era educado en la ley y todo eso, pero él mismo dijo, I had to forget all those things yo me tuve que olvidar de todas esas cosas to know what the real truth was para conocer realmente cuál era esta verdad, for the revelation of Jesus Christ. And here para poder conocer la revelación de Jesucristo. is what he says. Eso fue lo que él dijo. But I certify you, brethren, that this gospel which was preached of me is not after man. El hermano está leyendo allí en Gálatas 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Paul could say that. Pablo pudo decir eso. And I'm sure Brother Branham could say the same thing. At the Y yo estoy seguro que el hermano Branham pudo decir la misma cosa. revelation of Jesus Christ. Watch what he's going to say. Que esta es la revelación de Jesucristo, a través de la revelación de Jesucristo. Y luego mire lo que él dice. For I neither received it of man. It's not because I thought about it and looked at it and I searched the scriptures and Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. Ve, él no dijo, oh, esto se me ocurrió a mí, estaba leyendo las escrituras y me vino un pensamiento, no. I went in the desert and then somehow something just fell into place. Él no dijo, yo fui allá al desierto y de alguna manera eso encajó en cierta forma y ya. No. No. I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. So now we have in the early church, Entonces aquí tenemos en esta primera edad de la iglesia, there was a revelation of Jesus Christ. allí se encontraba la revelación de Jesucristo, But in Peter talks about there's going to be another time pero allá en Pedro, en esa escritura, dice que habría aún otro tiempo, at the end time, en el tiempo del fin, at the revelation of Jesus Christ again. And both is not by donde vendría una vez más la revelación de Jesucristo, y ambas no han sido dadas por hombres, man's merit. In the days of Paul, it was God o por haberlo recibido al haber hecho algún mérito, sino que en el tiempo de Pablo fue Dios, God's divine grace that gave Paul fue esa gracia divina de Dios que le dio esto a Pablo, the understanding of le dio a Pablo el entendimiento the things that Jesus had spoke de todas esas cosas que Jesús había hablado, and showed him things that was yet to come y le mostró aún cosas que iban a venir más adelante. in the days of the Apostle Paul. Él hizo todo eso en los días del apóstol Pablo. How wonderful are those things and those beautiful things that we have. Y ve qué tan hermosas fueron esas cosas y todo lo que tenemos aún el día de hoy. For I neither received of man, neither I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Now here's what I want to bring in this morning. Ahora aquí está lo que quiero traerles esta mañana. Got it here. I'll have to go get it. It's in Jude, Este se encuentra en Judas, chapter 1, capítulo 1, around 4 or 5. aproximadamente versículo 4 o 5. One and 3. Es Judas 1:3. Now, when we read what Jude is speaking about, and I know Brother Jackson has used this scripture Ahora, cuando leemos aquí lo que Judas estaba hablando, y yo sé que el hermano Jackson usó esta escritura, and it points to a certain part what God has done esto está apuntando hacia cierta parte, algo que Dios ha hecho, in the days of the early church. algo que él hizo en los días de la primera iglesia. And it speaks about in this wise. Y habla de esta manera. Beloved, when I give all diligence to write, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. now Jude was very
want to be very careful. It says, I want En otras palabras, Judas quería ser muy cuidadoso. to write you unto a common salvation. Dijo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Now, it doesn't matter whether it is the Laodicean church age Ahora, no importa si se trata de la iglesia de la Odisea or here at the end, there is a o aquí al final. common salvation, how we come to the Lord. Hay una salvación común de cómo todos venimos al Señor. And God brings us through with all the things that Jesus spoke and what the Y Dios nos acerca a Él a través de todas esas cosas que Jesús habló. early apostles have taught. Y de todas las cosas que hablaron los primeros apóstoles de la primera iglesia. That it was needful for me to write unto you. Dice, me ha sido necesario escribiros. In other words, why did Jude have to say it was needful to write? En otras palabras, ¿por qué Judas estaba diciendo que era necesario escribirles? Because it was conditioned. Porque había condiciones. By the time Jude is writing his letter, he Para este momento, este tiempo, cuando Judas escribió esta carta, could see on ground él podía ver todo eso sucediendo en aquel tiempo. that people were getting. It doesn't say the early church was lukewarm, but they were Había personas que se estaban volviendo tibias. Ahora, la escritura no nos dice que ellos se estaban volviendo tibios, slipping away. pero se estaban alejando. Or even in that first church age talks about, I have some things to say against you because you left. Ve, allí en esas cartas de la primera iglesia, unas de ellas dice, tengo algunas cosas en contra de ustedes, por eso decidí escribirles. Your first love. Se han alejado de su primer amor. You're leaving your first love. Están dejando su primer amor. And Jude could pick this up, and as he's looking at this, he's saying, Y aquí Judas estaba hablando un poco acerca de eso, y cuando él les escribió, él les dijo, I give all the diligent to write unto you of the common salvation. It was needful for me to write to you, and por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos exhort you that you should earnestly contend que contendáis ardientemente for the faith which was once delivered unto the saints. por la fe que ha sido dada que ha sido una vez dada a los santos. Brother Fred, we heard that lots of times. Hermano Fred, ya hemos escuchado esto muchas veces. I know you have. Yo sé que sí. But why is Jude saying this? Pero ¿por qué Judas estaba diciendo esto? The faith, now, it's not, oh, I got so much faith. La fe, ¿ve? Y no significa que usted dice o ellos estaban diciendo, oh, yo tengo tanta fe. It's the revelation that was delivered to the early church. Pero él se estaba refiriendo a la revelación que le fue entregada a esa primera iglesia. And Jude could more or less see that some were not really accepting so much. Y Judas podía ver que más o menos algunos no estaban aceptando demasiado It was out there getting colder. esa revelación. Ellos estaban yéndose allá afuera y se estaban volviendo fríos. They were not accepting so much of the things that God, the great revelation of Jesus Christ, which God gave to the Apostle Paul. Ellos no estaban aceptando mucho esa gran revelación que Dios le había dado al apóstol Pablo. That you should earnestly contend for the faith that's once delivered to the saints. Dice, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. That was said right in that first church age. Estas palabras fueron dichas allá en aquella primera iglesia. And what was said there was meant for every generation down through, Y lo que fue dicho allá aplica a través de cada generación, that whatever truth God would bring on ground, durante cualquier edad donde Dios trajese verdad a la tierra. because we know from the Laodicean church age, truth started going downhill, and then God started. Porque sabemos que desde ese tiempo de la edad de la Odisea, de allí en adelante comenzaron a decaer las cosas.
to restore. And hasta el tiempo en que Dios comenzó a restaurar todo. Me imagino que el hermano quiso dar a entenderla desde la iglesia de Éfeso. through the avenue of a prophet, all those things that Paul spoke, Y él trajo estas verdades de regreso a través de un profeta. Todas esas cosas que Pablo había hablado. things that the revelation of Jesus Christ God gave Paul, Todas esas cosas pertenecientes a la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Pablo. and the Peter and James and all those that wrote Y Pedro y Santiago y todos ellos que escribieron cartas, in the New Testament, and the things that Jesus said. que escribieron cosas en el Nuevo Testamento, aún las cosas que Jesús habló. Now, all the things Jesus said was not all revealed. Porque ahora todas las cosas que Jesús habló, no todas ellas fueron reveladas. It was spoken about things future. Ellas fueron habladas, estaban apuntando hacia el futuro. So as we're looking at that, Ahora, si tenemos eso en mente, yes, by the time Brother Branham comes on the scene, sí, para el momento cuando el hermano Branham llegó a la escena, we were to earnestly contend, and by the time you reach 1963, nosotros deberíamos de haber permanecido contendiendo ardientemente. Y para el año 1963, all those things was brought back to the church. todas esas cosas fueron traídas de regreso a la iglesia. But it says, earnestly contend for the things that was delivered. Pero dice, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ya a los santos. I'll put it this way. At the revelation God gave Paul, En otras palabras, que contiendan por esa revelación que Dios ya le había dado a Pablo. so there was a condition. Yes, how wonderful it must have been when Paul came out from the desert and started Sí, allí se encontraba una condición, ¿ve? Y qué hermoso fue, me imagino yo, cuando Pablo salió del desierto. preaching these wonderful things. People Y él vino predicando estas cosas maravillosas. were on fire Las personas estaban ardiendo en fuego. and so forth. But as time went on, Pero conforme el tiempo avanzó, if we're not careful with the revelation that they carried, si no tenían cuidado con esa revelación que les había sido sido entregada, they would get a little lukewarm. ellos se empezaban a convertir en tibios. The earnestness was not there. El deseo ardiente ya no más estaba ahí. Now, for the earnestness to be there, Ahora, para que ese deseo ardiente se encuentre en la persona, that's that Holy Ghost inside. That's that first love. That's tiene que ser ese Espíritu Santo, tiene que ser ese primer amor, that spirit, ese espíritu. and that spirit needs fresh meat. Y ese espíritu necesita carne fresca. And God just seemed to maybe have held a little bit. Now I'm reading between the lines. Y parecía como que Dios estaba retrasando un poco eso. Ahora yo estoy leyendo aquí entre líneas. From what Paul and the Peter preached, till you De lo que Pablo y Pedro habían predicado reach 96 AD, hasta que llegó el año 96 después de Cristo. God let things that was already revealed in those days and those hours, but then when you go from Dios había dejado varias cosas que habían sido traídas y reveladas tiempo atrás. let's say 60 or I'm just using an arbitrary time. Ahora yo creo que Dios dejó que pasaran unos 60 años o más o menos en promedio, algo así. Yo solamente estoy tratando de dar un número. Frame. From let's say 60 to 65, Digamos que fueron 60 o 65 años. as you reach to 96 AD, Hasta que llegó el año 96 después de Cristo. now God drops a great big, wonderful revelation. Ahí Dios vino y trajo otra revelación bastante grande y hermosa. It's called the Book of Revelation, but it Allí él se la dio a Juan, lo llamó el libro de Apocalipsis, was not revealed. pero no fue revelado. Now, when Peter spoke this, the Book of Revelation was not written yet. Porque recuerden, cuando Pablo nos habló a nosotros,
Aún no se había escrito el libro de Apocalipsis. John didn't get it yet. Juan aún no lo había recibido. But he says, earnestly contend what was delivered. Pero Judas les estaba diciendo, contiendan ardientemente por esa revelación que ya les fue dada. That's the key I want to get across this morning. Y ese es el punto que quiero hacerles entender esta mañana. I'd have to say, we earnestly need to contend Yo tengo que decirles, tenemos que contender ardientemente for the revelation of Jesus Christ, which God brought in this hour. por la revelación de Jesucristo, esa revelación que Dios ha traído en esta hora, Since 1963. que Él nos ha dado desde 1963. We not just need to contend for delivered in the third watch, but in No solamente tenemos que contender por recibir más en esta tercera vigilia, all those three watches, we got to pero todo lo que ha sido dado a través de esas tres vigilias. earnestly contend Tenemos que contender ardientemente for that faith. por esa fe. In other words, contends means put your nose to the grind wheel. En otras palabras, contender quiere decir que hagamos un trabajo constante, duro, sin parar. Esa es una expresión que el hermano dijo en inglés. Él dijo poner nuestra nariz a la piedra de molino. Estar trabajando constantemente, arduamente, sin desmayar. Get digging into the Word of God. Métase usted, investigue la palabra de Dios. Cry out to God. God, open up the picture a little deeper. Clame a Dios y pídale y dígale, Señor, muéstrame la fotografía un poco más profundo. Little bit more, Lord. Muéstrame un poco más, Señor. Because my soul needs fresh meat. Porque mi alma necesita carne fresca. That's what keeps you alive, and that's what will Eso es lo que lo mantiene a usted vivo. stop you from sliding away. Y eso es lo que va a prevenir que usted se resbale hacia un lado Or getting cold. o que se vuelva frío. Preaching just a letter of the Word will not do it. El predicar la letra de la palabra no causa ese efecto. Not in this time frame here. No en este tiempo en el que vivimos hoy. Brother Branham could not just preach the letter of the Word of Paul and Peter and all those things. El hermano Branham no predicó la letra de la palabra en cuanto a lo que predicó Pablo y Lutero y todos esos hombres. He had to preach what God had given him concerning the church ages. Él tuvo que predicar lo que Dios le había dado para ese momento, todo eso concerniente a las edades de la iglesia, The seals, lo de la predicación de los sellos and other things that God brought in that hour. y aún otras cosas que Dios había traído en aquella hora. And so, therefore, so was Brother Jackson. Y de la misma manera lo hizo el hermano Jackson. So I'd have to say, Entonces yo tengo que decirles hoy, just like Jude said to that early church, contend for the faith that was delivered. y así como Judas le dijo a esa primera iglesia de aquel tiempo, contiendan ardientemente por la fe. I'm saying this morning, let us contend for the faith Yo les estoy diciendo a ustedes esta mañana, también nosotros contendamos ardientemente that Jesus has delivered in this time that's por esa fe que Jesús ha entregado durante nuestro tiempo, called the revelation of Jesus Christ. a la cual le hemos llamado la revelación de Jesucristo. Ain't that wonderful? ¿Qué acaso no es algo hermoso? Can you see that applies today? ¿Puede usted ver cómo eso aplica hoy? Because if we just go say, well, we got to contend for the faith that once delivered to the saints, Porque si nos ponemos a pensar y solamente andamos por ahí diciendo, bueno, tenemos que contender por la fe que ha sido dada a los santos, that don't tell you anything that God's going to ever give you in the future, eso no le dice a usted nada de lo que Dios le va a dar en el futuro, or has given from before 63. o las cosas que ha dado desde el año 1963. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. There's things that God has opened up. Hay cosas que Dios ha abierto. To me, it gets a little clearer, a little bit more clear. Para mí, ellas me han hecho ver la fotografía mucho más clara. Now, I want to look at, and we talked about where I am
shall also my servant be. Y ahora quiero también mencionar un poco de Juan 12:26, donde dice, donde yo estoy, ahí también mi siervo estará conmigo. The servant can't lag behind El siervo no puede quedarse atrás in previous revealed things en cosas reveladas anteriormente and stay there only. y quedarse ahí solamente. Now, I'm not saying every preacher has to preach what's new today, Ahora, yo no estoy diciendo que cada predicador tiene que estar predicando lo que es nuevo el día de hoy, because there is a fivefold ministry. porque ahí hay un quíntuple ministerio. Different parts of the body needs different information. Diferentes partes del cuerpo necesitan diferente información. So praise God, thankful for that. Bueno, alabado sea el Señor, le doy gracias por eso. And so therefore, it says, where I am, shall my servant be. Entonces dice, donde yo estoy, ahí juntamente conmigo estará mi siervo. Now remember, in Luke chapter 12, Ahora recuerden, allí en Lucas capítulo 12, when he says he comes to feed meat, cuando dice que Él viene para dar carne, and the feeding of the meat would be down through these three watches. y cuando Él viene a dar carne, alimento, es a través de esas 3 vigilias. He specifically told them, Él específicamente les dijo that they should receive it immediately. que ellos lo recibirían inmediatamente. And if I know that the true child of God that's born again, Y yo sé que un verdadero hijo de Dios ha nacido de nuevo. he will receive it immediately. Si ellos han nacido de nuevo, ellos van a recibir esa carne inmediatamente. Now that don't mean there's one service that was preached and he wasn't there. No, it's Ahora, no significa que si un servicio fue predicado y ahí no se encontraba el Hijo de Dios, no. when it comes within the hearing of your ears. Pero cuando esa palabra es escuchada a través de sus oídos, That's when he wants you and I to get into it. allí es cuando Él quiere que usted y yo nos metamos en eso. If I'm putting it to the side, Si yo estoy haciendo esta revelación a un lado, that's a bad sign. eso ya es una mala señal. We're not neglecting what the early apostle taught, what Jesus taught. No estamos haciendo a un lado lo que los primeros apóstoles hablaron, lo que Pablo dijo. But we're at the revelation of Jesus Christ in this hour. Pero ya estamos en la revelación de Jesucristo para esta hora. We must why are we contending at this hour? ¿Y por qué tenemos que estar contendiendo en esta hora? Because there's opposition to the fresh word of God in Porque ahí se encuentra la oposición, están en contra de la palabra fresca de Dios. every one of those watches that came on the ground. Y siempre lo han hecho a través de cada una de esas vigilias cuando esa palabra vino a la tierra. Did not the Pentecostal church oppose Brother Branham? ¿Que acaso la iglesia pentecostal no se opuso al hermano Branham? Did not the followings of Brother Branham oppose Brother Jackson? ¿Que acaso los seguidores del hermano Branham no se han opuesto al hermano Jackson? And has not in this hour some of the followers of Brother Jackson and Brother Branham Y en esta hora los seguidores del hermano Jackson y los del hermano Branham are opposing things in this hour? no se están oponiendo a las cosas de esta hora. What's the end result when let's say the seven seals broke? ¿Cuál es el resultado final cuando ese séptimo sello es roto? Now to show that the Lord is talking about the receiving it immediately. Ahora, cuando el Señor dice en su escritura, dice que cuando Él venga y toque, recíbanle inmediatamente, ábranle inmediatamente. I was looking at another example, Yo estaba viendo otro ejemplo, and it really portrays that when God is bringing something on ground, that's the time to get involved. y eso muestra que cuando Dios viene a la tierra a traer algo, ese es el momento adecuado para abrirle a Él inmediatamente. In the Revelation chapter 14, Allí en Apocalipsis capítulo 14, the 144,000. ahí se encuentran los 144,000. All right? Oh, it's easier just to go get it sometimes. Ve, a veces es más fácil irlo a tomar de aquí.
Now you've heard it before, but just to give a background, some might be new, so you never know. Ahora, ustedes han escuchado esto antes, pero para aquellos que son nuevos y quizás nunca lo han escuchado, Who's heard what? lo voy a repetir otra vez. Revelation chapter 14 Apocalipsis 14 has only to do, in the first part of it, solamente está relacionado esa primera parte with the 144,000. con los 144,000. All right? Muy bien. It says, and I looked, a lamb stood on Mount Zion. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. You are now at the beginning of the week. Aquí ya usted está al comienzo de esa última semana de Daniel. There's no physical lamb sitting on the physical Mount Zion. No hay un Cordero sentado físicamente allí en el monte de Sión. But Mount Zion is above, is the kingdom of God, if you want to. Pero el monte de Sión está puesto en una posición, ese va a ser donde comienza el reino de Dios, si lo quiere poner de esa manera. And with him, with the lamb, was 144,000 Y con él, con el Cordero, 144,000, having his father's name in their forehead. That que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. tells me they were sealed with the Spirit of Almighty God. Eso me dice a mí que ellos fueron sellados con el Espíritu de Dios Todopoderoso. Well, that's wonderful. That's Bueno, eso es algo hermoso, good. es algo bueno, But that's not the point. pero ese no es el punto. When are they receiving this? ¿Cuándo es que ellos reciben este sello? And I heard from a voice from heaven. Now it starts, Y oí una voz del cielo. chapter 14 starts with showing the 144,000 Ahora, el capítulo 14 comienza enseñándonos a los 144,000 and in how the Lamb is involved, y cómo el Cordero está allí envuelto con ellos, leading them, and guiándolos, having been sealed. y cómo ellos han sido sellados. Then he backs up a little bit and brings the Y luego retrocede un poco introduction of it. It says, and I heard from heaven y luego nos da otra introducción. Dice, y oí una voz del cielo as the voice of many waters, como estruendo de muchas aguas and as the voice of a great thunder. y como sonido de un gran trueno. And I heard the voice of harps, Y la voz que oí era como de arpistas harping of their harps. que tocaban sus arpas. Now the voice of many waters and the great thunder Ahora, esa voz de muchas aguas y el sonido de gran trueno, What do you think when that throne, that angel, ¿qué cree usted que pasa cuando ese trono, ese ángel, okay, muy bien, when that angel goes up and offers the throne, he takes and throws the coals of the earth, cuando va ese ángel delante del trono y agarra esos carbones ardientes y los arroja, there's voices, thundering, dice que hubo voces y truenos and an earthquake. y un gran terremoto. That's the sign of judgment. Esa es la señal de juicio. So therefore, it depicts here at the beginning of it. Por lo tanto, nos lo está describiendo aquí al principio. But now as we read the scripture, Pero si seguimos leyendo la escritura, the voice, and in verse 3 says, versículo 3 dice, and they sang a song, a new song, before the throne. y cantaban un cántico nuevo delante del Cordero. These 144,000 are not in glory, Estos 144,000 no están en gloria, but their song reaches the throne, if you pero su canto llega hacia donde está el trono, want to, in a sense. si usted lo quiere poner o ver de esa manera. It's just like we are sitting in heavenly places. You're Es como cuando nosotros estamos sentados en lugares celestiales. not physically in heaven, Usted no está físicamente allá en el cielo, but as we're worshiping God as if you were in
in heaven if you want to. Pero cuando usted alaba a Dios, es como si estuviera ya en el cielo, ¿ve? In that sense. En He cierto sang a new sentido. song before the throne and before the four beasts and the elders, and no man could learn the song except the 144,000. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, Which were redeemed from the earth. que fueron redimidos de entre los de la tierra. Now watch here. Ahora, ponga atención aquí. These are they that are not defiled with women. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. They're not defiled with denominational churches, Ellos no fueron contaminados con iglesias denominacionales, especially the Catholic Church. especialmente con la iglesia católica, For they are virgins. porque son vírgenes. They are they which follow the Lamb. Estos son los que siguen al Cordero. This aspect of they follow the Lamb Este aspecto que dice que siguen al Cordero is the same requirements that God is saying, es el mismo requisito que Dios ha dicho. where I am, my servants will be. Donde yo estoy, ahí juntamente conmigo estará mi siervo. Now all his servants in that respect are gone to glory. Ahora sus siervos en ese aspecto ya han subido a la gloria. Now he's dealing with the Jewish element, Pero aquí él está lidiando con el elemento judío. and he's saying, wherever the Lamb is, whosoever there is, he goeth. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. These were redeemed from among men, being, now watch, Estos fueron redimidos de entre los hombres, y ponga atención aquí, the first fruit como primicias, of what? primeros frutos o primicias de qué. Well, we have in Corinthians, Jesus and the first fruit, Ahí en Corintios tenemos que Jesús fue las primicias, but that's the first fruit of the bride. pero ese es el fruto, las primicias de la novia, los primeros frutos de entre la novia. But this is the first fruit. Pero estos son los primeros If frutos. there is first fruit, then is there something coming after? ¿Ves? Si hay allí un primer fruto, entonces quiere decir que hay otros frutos detrás de eso. Oh, I never thought about that. Oh, bueno, yo nunca pensé acerca de eso, hermano. I know. Yo sé, But first things first. pero vamos a ir paso a paso. These were redeemed. They follow the Lamb wherever he goeth. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos. Now, when we look at this, Ahora, cuando miramos aquí, they're following the Lamb. How much time do they have to follow the Lamb with? dice que ellos siguen al Cordero. ¿Y qué tanto tiempo tienen ellos para seguir al Cordero? 3.5 years. 3 años y medio. So they're being sealed, and most of them were being sealed. Y ve al ellos ser sellados, porque la mayoría son sellados. I would have to say in the earlier part Yo tengo que decirlo, ellos son sellados en la primera parte of the first or second year. del primer o segundo año. But if they took the attitude, Pero si ellos toman una actitud, well, I'll wait till God shows me. bueno, yo voy a esperar hasta que Dios me muestre. He'll never show you. Ve, Él nunca les va a mostrar. Where do you think those 144,000 would be if they took the attitude? Entonces, ¿dónde cree usted que se encontrarían esos 144,000 si tomasen esa actitud? Well, we're in the land. Ellos dirían, bueno, nosotros estamos dentro de la tierra We've got 2 prophets. y tenemos a 2 profetas. I'll listen to the prophet whenever it's convenient. No. Yo voy a escuchar lo que dice el profeta cuando tenga tiempo, cuando sea conveniente para mí. No, That's the fresh word of God on ground no, esa es la palabra fresca de Dios en la tierra. where I am, my servants will be. In other words, Y el Señor dijo, donde yo estoy, ahí estará juntamente mi siervo conmigo. they're going to follow, like it's talked about in Luke, immediately. Ve, ellos lo van a seguir a él, así como nos dice allí en Lucas, dice que le abrieron inmediatamente. God likes things done immediately. A Dios le gusta que hagamos las cosas inmediatamente.
He's not going to say, well, you 144,000, you got 7 years, you can get some of it in the latter half. Él no está diciendo, bueno, ustedes 144,000, les quedan 7 años, entonces ustedes pueden aceptar esto en cualquier tiempo de esa semana, inclusive después de la mitad de la semana. That is not God's purpose. No, ese no es el propósito de Dios. What I'm trying to stress this morning, Lo que estoy tratando de enfocar en esta mañana, being immediately means right, close, now, then. Cuando dice que le abran inmediatamente, tiene que ser ya, inmediatamente, en ese instante. Because when a fresh revelation comes in and Porque cuando una revelación fresca viene it comes on ground and you hear, you're in the hearing of your ear, y usted viene a la tierra y usted comienza a escuchar eso, sus oídos lo escuchan, aren't your ears perked up? ¿qué acaso sus oídos no se paran, no ponen atención? Aren't you hungry? ¿Qué acaso usted no comienza a volverse más hambriento por la palabra? Don't you want to know a little bit more? ¿Qué acaso usted no quiere escuchar un poco más? I know I do. Yo sé que al menos a mí así me pasa. Praise the Lord. Bueno, alabado sea el Señor. It's not dirty water, I put lemon in it, No es agua sucia, simplemente le puse jugo de limón. in case somebody's wondering. En caso de que alguien se pregunte. It's good for the throat if you're speaking a lot, or if you sing a lot too. It's nice Es bueno para la garganta si usted habla mucho y también si usted entona cantos. to have a little bit of lemon water, Es bueno, le ayuda el agua de limón. especially when you get older. When you're young, it's not a problem. Especialmente cuando usted está viejo, porque cuando está joven no tiene ningún problema. All right, getting back to the subject here. Bueno, regresando al tema aquí. And so therefore, we could bring in the example of Luke, Por lo tanto, podemos traer ese ejemplo de Lucas, the 12th chapter, verse 36, capítulo 12, versículo 36. when he's delivering meat Cuando él está entregando esa carne, to receive it immediately. Well, dice que le reciban, le abran inmediatamente. it doesn't say they're receiving meat. Well, they are receiving meat in the Bueno, hermano, ahí no dice que están recibiendo carne, sense they now know who Jesus is. pero sí lo están haciendo porque ahora ya saben quién es Jesús. And they're sealed with the Father's name. In other words, they have the revelation Ve, y ellos han sido sellados con el nombre del Padre porque han recibido su revelación. of the Godhead. Han recibido la revelación de la deidad de Dios. ¿Quién es Dios? And they are the first, when the week of Daniel begins, Y cuando esa semana de Daniel comienza, because being the first fruit, porque al ellos ser las primicias, los primeros frutos, Jesus, leading them. He's not coming Él, Jesús, quien los está guiando, down from glory down where they are, y Él no significa que Él está descendiendo de la gloria hacia donde ellos están, but as the Spirit is leading them through the ministering of those two prophets, pero mientras el Espíritu los comienza a guiar a través del ministerio de esos dos profetas, they're seeing the truth right away. ellos comienzan a ver la verdad inmediatamente. So as somewhere in that period of time, Entonces, en algún momento en ese periodo de tiempo, when he's dealing with the 144,000, cuando Él está ahí lidiando con esos 144,000, well, he says, I said, are they all going to receive it in 6 months? y alguien diga, hermano, entonces ellos van a recibir esta verdad en 6 meses. I do not know that. I just want Yo no sé eso. to show this morning Yo lo único que quiero es mostrarles esta mañana that these 144,000 are not just going to go dilly-dallying around. de que estos 144,000 no se van a quedar quietos, continuando como si nada hubiese pasado. Well, oh yeah, I heard something one prophet says, and Oh, sí, bueno, yo escuché a uno de esos profetas que creo que dijo algo. I'll get it somewhere somehow. Más adelante, de alguna manera, voy a ponerle atención a ver qué fue. Or, well, I don't think so. It's needful now. O no va a decir, oh, bueno, yo no creo eso, no creo que necesitemos eso ahora. That is a detrimental
attitude. Esa es una actitud que le está dañando, que está dañando. It's the means of separation. Eso es la manera en que ellos van a ser separados si toman esa actitud. Because why? Something, somehow, ¿Por qué? Porque algo, de alguna manera, is interfering, not allowing them to really take a honest look está interfiriendo para que ellos no volteen a ver con honestidad esa palabra, put all biases aside and look at para que hagan a un lado toda idea propia o no the scripture. y miren realmente a las escrituras. Now they are the first fruit. Ahora ellos son las primicias, But he, Jesus, pero él, Jesús, because as we spoke in previous sermons, porque como ya lo hemos dicho en sermones anteriores, while he's sitting on the Father's throne, mientras él está sentado en el trono del Padre, right? ¿verdad? As high priest, Él está ahí como sumo sacerdote. he cannot go to any individual Él no puede ir a ningún individuo because the dream that Brother Branham had, and I want to bring that in a little later again, así como el hermano Branham tuvo ese sueño, y yo quiero hablar un poco más adelante acerca de eso. he said he wanted to see Jesus, Dice que él quería ver a Jesús and the Spirit said, you can't see him now, he's up higher. y el Espíritu le dijo, tú no lo puedes ver ahora, él está en un lugar más alto. Where is he at? He's at the Father's throne. ¿Y dónde está él? Está en el trono del Padre. But then there comes the day that salvation comes to a close, the seven seals broke, Pero llega un momento, un día, cuando la salvación se acaba y ese séptimo sello es roto. he now is still on the Father's throne, Él aún ahí está en el trono del Padre, but now he's there as a judge. pero él se encuentra ahí ahora como juez. But when he's finished judging, and Pero cuando él termina de juzgar, what's he going to judge? The ¿y a quién va a juzgar él? world? ¿Al mundo? No, it's the judgments of the saints. No, es el juicio para los santos. Now, forget the idea that every bride saint that's living Y olvídese de la idea de que todos los santos que han estado viviendo in that time frame, en ese periodo de tiempo, when that seal is broke, cuando ese séptimo sello es roto, they're all up in glory to be judged. de que todos ellos se encuentran allá en la gloria y allá van a ser juzgados. There's a living element down here. Somebody's got to hear the thunders down here. No, hay un elemento vivo aquí en la tierra. Alguien tiene que escuchar a esos 7 truenos. Someone got to see all the things that's taking place in that seventh seal time factor. Alguien tiene que quedar aquí para ver todas esas cosas que comienzan a suceder cuando ese séptimo sello es roto. But when he's finished with that, now, Pero cuando él termina de juzgarlos allá, when he's finished with the bride, cuando él termina de juzgar a la novia, now he's free and he moves away from the Father's throne, entonces él tiene la libertad para moverse y salir de ahí del trono del Padre, and now he's going to be leading the 144,000 y él va a estar guiando a esos 144,000. because we're with him as being the bride of that hour. Porque para ese momento nosotros ya estamos con él, porque somos ya su novia, su esposa. Where do you think you're going? ¿A dónde cree usted que se va a ir en ese tiempo? He's not going to put you in a closet somewhere. Él no va a ponerlo a usted en un closet, en algún lugar. Hey, I got some work to do. Get busy doing something else. No. Hey, tengo trabajo que hacer, me ocupé. Tú ocúpate de algo más ahí, lo que encuentres. No, No. The bride will be seeing what's unfolding. la novia va a ver lo que está sucediendo. And when we talk about a wedding supper, Ahora, cuando hablamos de la cena de las bodas, now I know some people like Kentucky, some people like Bourdonnairs, and some people like y yo sé que a mucha gente le gusta cierta comida y a otros les gustan la comida clásica de Canadá, los donairs y todo eso. different things. Les gustan diferentes cosas. No, we're going to be feasting on the revelation that's unfolding. No, nosotros nos vamos a estar dando un festín en cuanto a la revelación que se va a estar cumpliendo. And other things that God will be doing during that wedding supper. Y juntamente con otras cosas que Dios va a estar haciendo durante esa cena de las bodas. And some will think, well, I know way back till God had opened it up,
Oh, Y quizás alguien piense y diga, oh, yo sé, hermano, tiempo atrás cuando Dios nos lo mostró. we're at the wedding supper for 7 years. Alguien dijo, vamos a estar en la cena de las bodas por 7 años. How glorious is that going to be? ¿Qué tan glorioso va a ser eso? Yeah, but Satan is there till the middle of the week. Sí, pero Satanás se encuentra allá en aquel lugar hasta la mitad de esa semana. Accusing the brethren. Él sigue acusando a los hermanos. To who? Before God and the Lord Jesus Christ. Well, ¿Con quién se está quejando? Bueno, los está acusando con el Señor Jesucristo y con Dios. where's Jesus? He's at the wedding supper, ¿Y dónde está Jesús? Él está en la cena de las bodas, right? ¿verdad? Oh, you blew my bubble this morning. Oh, hermano, acaba de tronar mi burbuja esta mañana. Well, it's time to look at the scriptures. Bueno, es hora de que pongamos atención a las Escrituras. All right. Muy bien. But when he deals with the 144,000, Entonces, cuando el Señor está lidiando con los 144,000, Jesus, opens that fifth seal. Él, Jesús, abre ese quinto sello. The 144,000 are the first fruits. Ve, los 144,000 son los primeros frutos. That's why they call first fruits. Por eso se les llama primicias o primeros frutos. Now, it doesn't say what goes on in between, but now, Ahora, no nos dice la Biblia lo que sucede entre todo eso, when he opens that fifth seal, pero cuando Él abre ese quinto sello, he goes and speaks to the souls under the altar, Él va y le habla a esas almas, debajo del altar. and the souls under the altar were up in glory. Y esas almas debajo del altar estaban allá en la gloria, Underneath the altar, que están debajo del altar, but they were not saved in the sense they did not have white robes. White pero ellos no eran salvos en el sentido de que no tenían vestiduras blancas, robes means they had to accept Jesus Christ as their Savior. porque las vestiduras blancas significa que usted tiene o tuvo que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. So God, yes, was merciful to bring all the Jews from the days of Y sí, Dios tuvo misericordia al traer a todos esos judíos the early church, right desde el tiempo de la primera iglesia up to the time of the seventh seal. hasta el tiempo cuando ese séptimo sello es roto. They're in glory. Ellos ahorita van a estar ahí en gloria, están en gloria. Underneath the throne, Se encuentran debajo del trono, but they don't have white robes. pero ellos no tienen vestiduras blancas. But then, Pero after he's sealed the 144,000, which después de que Él ya ha sellado a esos 144,000, is the first fruit, porque ellos son los primeros frutos, now he's going after those other fruit that are entonces Él va a donde están esos otros frutos under the altar, que se encuentran debajo del altar and he gives them white robes. y Él les da vestiduras blancas. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. I don't know about you, but I kind of, ¿Qué acaso esto no es hermoso? Yo no sé usted, pero yo I rejoice when I've seen some of the, me regocijo cuando escucho algunas de estas cosas. there's little things that fits in here. Ve, hay muy pocas cosas que encajan en todo esto. Now, because it's the preacher from Moncton, we don't accept what he's saying. Pero alguien quizás diga, oh no, es ese predicador de Moncton. No vamos a escuchar lo que él tiene que decir. In that half hour silence. No lo vamos a escuchar durante esa media hora de silencio. If O lo que él tiene que hablar de esa media hora de silencio. that's the very thing that's keeping you away, Ve, esa es la misma cosa que está haciendo que usted se aleje. you'll have to answer it on Judgment Day. Bueno, usted va a tener que dar cuentas de eso en el día del juicio. But I want to bring in something, a picture Ahora yo quiero traerles una fotografía. that oops, wrong place. Oh, estoy en el lugar equivocado. Oops. I'll have to go right to it itself. Tengo que ir a buscarla directamente. Right here. Aquí está. Remember Brother Branham's dream? ¿Recuerdan el sueño que tuvo el hermano Branham? Well, you said which dream you talking about? Quizás alguien diga, hermano, ¿de qué sueño está hablando? The dream was he went beyond the curtains of time and he was in heaven. El sueño que él tuvo donde él fue más allá de la cortina del tiempo y se encontraba en el cielo.
He saw his people. Él vio a su pueblo, They were all young, su grupo. Dice que todos ellos eran jóvenes, had resurrected body, tenían sus cuerpos resucitados. nobody old, No había nadie que era viejo. and they were all hugging him, and they were all being glad, Y todos ellos lo estaban abrazando y estaban felices and so forth. y todo eso. And after he appreciated what he was seeing there, Y después de que él pudo echar un vistazo, apreciar lo que estaba viendo, but he says he was thankful. But he says, I'm just putting it in my own words. él estaba agradecido y ahora yo se lo estoy contando con mis propias palabras. But he says, I want to see Jesus. Pero él dijo, yo quiero ver a Jesús. And he says, you can't see him now. Y una voz le dijo, no lo puedes ver ahora. But one day he'll call you up. Pero un día él te va a llamar acá arriba For you to be judged. para que seas juzgado. And when he judges you, he's going to also judge the lot. Y cuando él te juzgue a ti, él también va a juzgar a todo ese grupo. El lote, Your lot that you preached to. el grupo al cual tú le predicaste. That tells me the revelation God gave him Eso me dice a mí que esa revelación que Dios le dio a él in his day for en su día that period for those people para aquel grupo de personas was necessary. It was the proving ground era necesaria y era el terreno verdadero that God's going to be judging en el cual Dios va a usar para juzgar that element. a ese elemento. Now, back then, that was way back in 1960 you saw that. Ahora, esto fue tiempo atrás, allá en el año 1960 y algo. But I have to say this morning, Pero ahora yo les tengo que decir esta mañana, he is up there now. el hermano ahora se encuentra allá arriba. He's dead. He's passed on. Él ya falleció, ¿ve? And the element of his group, I'd say the majority is there. Y el elemento, ese grupo que pertenece a él, la mayoría ya están allá con él. And the Spirit says, I want to see Jesus. He said, you can't see him now. Y luego cuando él hizo la pregunta, yo quiero ver a Jesús, y el Espíritu le dijo, no lo puedes ver ahora. He'll bring you up to judge you Él le dijo, pero él te va a llamar acá arriba para juzgarte on what you preached. en lo que tú has predicado. He says, I preach the same thing as Paul. Yeah, well, Y él dijo, bueno, yo prediqué las mismas cosas que Pablo. Paul's going to be judging those things Y luego él preguntó, dijo, ¿Pablo también va a ser juzgado en esas cosas? too. But that's not the only requirement. Y sí, él lo va a hacer, ¿ve? Pero ese no era el único requisito. Because his lot of Brother Branham Porque ese grupo del hermano Branham was the revelation of those seven church ages, the seven seals, and other recibió la revelación de esas 7 edades de la iglesia, de esos 7 sellos things that he brought from y otras cosas que él trajo 1963 on down in his day. desde el año 1963 en adelante, durante su día. But here's the thing. Ahora aquí está lo importante. And for those that don't want to see it for some reason or other, Y para todos aquellos que no quieren ver esto por algún motivo u otro, and he said it more than once. y él lo dijo más de una vez. So it's not something that I know Brother Branham would sometimes like to add flip a little bit or bring a point, use something to bring a point across. Ahora yo sé que a veces al hermano Branham le gustaba traer o hablar de cierto punto para enseñar cierta cosa. But it says here, but after we've been judged, Pero él dijo, pero después de que seamos juzgados, we go back to the earth to receive our resurrected bodies. él dijo, nosotros regresamos a la tierra a recibir nuestros cuerpos resucitados. Not in the wedding supper, Eso no sucede durante la cena de las bodas,
at the end of that seventh seal time factor. Ve, pero al final de ese factor de tiempo del séptimo sello. Because why is it at the end of the time factor? ¿Y por qué es al final de ese tiempo? The dead in Christ shall rise first, Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, which is this group and all the other groups that's in the grace age and the bride. que significa este grupo junto con todos los otros grupos que vivieron durante la edad de gracia, que son parte de la novia. The dead in Christ shall rise first, Los muertos en Cristo resucitarán primero, and we are alive and remaining are y nosotros que estamos vivos, que habremos quedado, caught up. seremos arrebatados. So if the judgment of Brother Branham and his lot was done during that seventh seal, Entonces, si ese juicio y el juicio del todo el grupo, juntamente con el hermano Branham, fue terminado durante ese factor de tiempo del séptimo sello, that's when the judgment takes place. entonces eso tiene que tomar lugar cuando ese tiempo del séptimo sello está presente. It's so to me it's a beautiful picture. Ve, para mí esa es una fotografía hermosa. Well, Bueno, praise the Lord. gloria a Dios. Can you see? I ¿Lo pueden ver? know you here do see this. So therefore, it's ¿Ustedes que escuchan pueden ver esto? after I'm using a portion. If Brother Branham and his lot was judged, and he says after he's judged, Ahora yo voy a usar una porción aquí como ejemplo. Si el hermano Branham y su grupo, después de que ya han sido juzgados, before Jesus, ellos han sido juzgados delante de Jesús, so the judgment seat has to be in that seventh seal time factor. entonces ese trono del juicio tiene que llevarse a cabo durante ese factor de tiempo del séptimo sello. Then he says we must come to the earth to get a resurrected body. Y lo dice, y tenemos que descender a la tierra para obtener nuestros cuerpos resucitados. They won't get the resurrected body. I should say, Ellos no van a obtener su cuerpo resucitado. not before us, but Ahora yo no debo decir antes de nosotros, just a few moments before the living element is changing. pero tengo que decir, ellos lo reciben unos instantes solamente antes de que ese elemento vivo de la novia es transformado en sus nuevos cuerpos, Twinkling of an eye. en un abrir y cerrar de ojos. That's why we're going to be changed right here. Por eso es que nosotros vamos a ser transformados aquí. To me, that vision that he had, the being caught behind the curtains of time, Para mí esa visión que él tuvo de cuando fue más allá de la cortina del tiempo, gives a vindication eso nos da una vindicación, una confirmación of what we've been saying for a long time, the de lo que ya hemos estado predicando por mucho tiempo judgment seat of Christ. acerca del tribunal de Cristo. And that's why we can say by the word of God Y por eso es que yo puedo decir a través de la palabra de in Dios, 2 Timothy allí en 2 de Timoteo, chapter 4 verse 1, part capítulo 4, versículo 1, A, parte A, Timothy, I charge thee before the dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios Lord and Jesus Christ, y del Señor Jesucristo, who shall judge the quick. That's your people that are alive here. que juzgará a los vivos. ¿Ve? Eso es el grupo de personas que están vivas aquí en la tierra. Quick. They're up Dice los on vivos the earth. que están aquí en la tierra And the dead. y de los muertos. The quick and the dead can't be the same. It's not Los vivos y los muertos no pueden ser los mismos. mean it's the same. It's No significa que esos dos son lo mismo. the same bride element, Ve, sí es el mismo elemento novia, but one's up in glory and pero uno está allá en la gloria the other one's still down here. y el otro está acá abajo todavía. How beautiful this is. Qué tan hermoso es esto. So he's going to judge the quick and the dead. Y él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Part A, Ahora la parte A, because when we read 2 Timothy chapter 4 verse 1, porque cuando leemos 2 de Timoteo 4:1, it talks about at his coming, ahí nos está hablando, dice, en su venida. not coming over here for the millennium or No su venida acá para el milenio the day of the Lord. o para el día del Señor, It's the coming through that angelic being. pero es su venida a través de ese ser angelical.
He appears to us. Él se nos aparece a nosotros. If you're reading the scripture right. Si usted está leyendo la escritura correctamente. But when the rapture takes place, we appear to him Pero cuando el rapto tome lugar, nosotros aparecemos a Él in the air. en el aire. How accurate is the scripture? ¿Ve qué tanta exactitud, qué tan exactas son las escrituras? Now in part B, Ahora, en la parte B, I don't know if I still got it here or not. no sé si aún tengo esa imagen aquí. Yeah, here. Sí, aquí está. So part A Entonces la parte A that is right here. se encuentra aquí. We go up in the rapture. Nosotros subimos en el rapto. And that's what closes out the seventh seal. Y eso es lo que termina, cierra el séptimo sello. That's why when that is closed, Por eso es que cuando eso es cerrado, you have the week of Daniel to begin. allí comienza esa semana de Daniel. And that's why the 144,000 has but a short time to be sealed. Allí es donde los 144,000 tienen un corto periodo de tiempo para ser sellados. Why they have that short time? ¿Y por qué solamente un corto periodo de tiempo? Because that's the group God's going to use. He's going to revelate them. Porque ese es el grupo que Dios va a usar. Él se va a revelar a ellos. Because they have some work to do. Porque ellos tienen un trabajo que realizar. They got to preach. Ellos tienen que ir a predicar. God can make a preacher in a very short time. Dios puede levantar un predicador en un muy corto periodo de tiempo. But he wants a preacher that's under his direction. Pero Él quiere un predicador que esté bajo su dirección. That when he hears the fresh word, where I am, that's where my servant is. Que cuando la palabra de Dios viene, ahí donde estoy yo, ahí está mi siervo conmigo, dice la palabra. He's going to hear and he's going to speak. So praise the Lord. Y ese predicador va a escuchar y él va a predicar, es lo que Dios le diga. But part B, Pero ahora la parte B at his kingdom. es allá en su reino. His kingdom, there's going to be a second judgment. Allá en su reino, allí va a haber un segundo juicio. First of all, yes, he judges the bride Y primero que nada, sí, él enjuicia a la novia during the seventh seal. durante ese séptimo sello. Those in glory that are deceased, Aquellos que están en gloria, que ya fallecieron, those down on earth, that's you and I, they'll be alive at that time. aquellos que están aquí en la tierra, que somos usted y yo, somos el elemento vivo. If we're still alive, we didn't go by the way of the grave, Si aún estamos vivos y no hemos descendido a la tumba, we're going to be judged. Then nosotros también vamos a ser juzgados. we go up to glory, Y luego cuando subimos a la gloria, then he deals with the 144,000 and the souls under the altar. entonces Él comienza a lidiar con esos 144,000 y con esas almas debajo del altar. Then he comes physically because Entonces allí Él ya viene físicamente. he is king, and what's he doing? He's judging the people of the world. Y ahí ya Él se convierte en rey. ¿Y qué es lo que Él comienza a hacer? Él comienza a juzgar a las personas del mundo. Judgment has become when the day of the Lord comes. Ve, allí es cuando comienza el juicio, que apunta hacia el día del Señor. Then when he sits on his throne, Y luego cuando Él se sienta en su trono, there's a judgment there too. ahí también ocurre un juicio. He's going to judge between the sheep and the goats. Él va a juzgar entre las cabras y las ovejas. And there's also a judgment for the white robes. That's Y también hay un juicio que se lleva a cabo para los de vestiduras blancas. where they get their reward. Allí es donde ellos reciben su galardón. They're going to be priests. Ellos van a ser sacerdotes. So therefore, when Timothy says, I charge thee before the Lord Jesus Christ, who judges the quick and the dead, Entonces cuando Timoteo dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, at his coming, that's here. en inglés dice en su venida, eso sucede aquí. But at his kingdom, that's over here when the millennium begins. Dice, y en su reino, eso sucede acá cuando el milenio comienza. There are no these things that we see. We wouldn't be able to see these things
Y muchas de estas cosas que vemos hoy no podríamos haberlas visto antes, except God a menos que Dios had been bringing revelation from 1963 nos diese la revelación que Él ha estado trayendo desde el año 1963. and that's at the revelation of Jesus Christ. Y esa es esa revelación de Jesucristo. Now, if Jude could say in his day, Ahora, si Judas pudo decir en su día, contend for the faith that was, he didn't say that's going to be future. él dijo que contendáis ardientemente por la fe que fue dada. No estaba diciendo la fe que os será dada en el futuro. Contend for the faith that was once delivered to the saints in his day. Ve, él estaba hablando de la fe que fue entregada a los santos durante su día. And because it was the revelation of Jesus Christ, Y porque esa era la revelación de Jesucristo and the things that was revealed, y todas esas cosas que le fueron reveladas, then I have to say we have to contend for the faith in this hour. entonces yo tengo que decirles a ustedes también, nosotros tenemos que contender por esa fe que ha sido dada en esta hora. We're not just contending for back there for the early church. No estamos contendiendo por una fe que fue entregada ya en la primera iglesia. We are contending, and that's where the major fight is at. Estamos contendiendo, ¿ve? Y ahí es donde se encuentra esa pelea mayor. That's where the battle is at. Allí es donde se encuentra la Biblia. I don't believe the bride in this hour is battling Yo no creo que la novia de este día esté contendiendo o peleando with basic salvation, en cuanto a la salvación básica holiness, o en cuanto a santidad. all these things, Todas estas cosas which are necessary, que sí son necesarias, please. por favor. Now, I believe the Spirit of the Lord has been concentrating Ahora yo creo que el Espíritu del Señor se ha estado concentrando at the revelation of Jesus Christ, what He wants to deliver in these time, en la revelación de Jesucristo, las cosas que Él quiere entregar para este día. for the time from 63 till what we have right now. Cuando digo para este día, este tiempo, me refiero al año 1963 hasta lo que hemos recibido el día de hoy. But as we get our eyes and are fed wonderfully in that manner, Ahora, mientras permanezcamos con nuestros ojos y nuestra fe anclada de esa manera, let's not neglect how we live. no hagamos a un lado nuestra manera de vivir. Oh, I love to hear wonderful things. Oh, hermano, a mí me gusta escuchar cosas tremendas. Oh, but I got a headache this Sunday. Oh, pero este domingo tengo un dolor de cabeza. I don't know. Well, it's not all that bad, but they don't know that it's that, it's just a minor thing. Muchos, quizás alguien diga, bueno, no sé, hermano, si pueda o no. Me han dicho que no es tan grave esto, pero el dolor ahí está. Or somebody called, they want me to go somewhere. O alguien me llamó, hermano, y ¿sabe qué? Tengo que ir para allá. A worldly thing, I don't know. Una cosa mundana. No sé. Or if I got to get something, I got to go to the grocery. O ¿sabe qué, hermano? Tengo que ir a comprar algo allá en el supermercado. Where are you contending? ¿Dónde entonces usted está contendiendo? Because if we believe we're living as close as what we see in the scripture near that miracle war, Porque si estamos viviendo ya tan cerca de ese tiempo, cerca de esa guerra milagrosa, are you going to scramble for your personal life in a few months? ¿va a estar usted tratando de arreglar su vida personal en unos cuantos meses? That miracle war happens real quick. Esa guerra milagrosa va a pasar muy rápido. And when that happens, Y cuando eso suceda, at that hour,
En aquella hora, the battle that the bride has la batalla que la novia in tiene these 3 watches, en estas 3 vigilias, now this is where they're going to, the fivefold ministry will start to see eye to eye. aquí durante este tiempo es cuando el quíntuple ministerio se va a comenzar a ver ojo a ojo, Not before. no antes. Oh, you say, well, you think it would have just progressed on there and just building up and we start seeing it. Y quizás alguien diga, bueno hermano, cuando eso comience vamos a ver cómo se desarrolla eso y va a tomar un poco de tiempo. God's working on each servant to stand on their own 2 legs Dios está trabajando en cada siervo para que se pare en sus en sus propios pies and not lean well on brother so and y no se esté recargando en el hermano tal y tal or this group so and so. o lo que dice este grupo y aquel grupo. No, he wants you to lean on him to No, Él quiere que usted se recargue sobre Él look in this word para que usted pueda ver esta palabra in this hour en esta hora, at this time en to este see where tiempo, you're at. para que usted se dé cuenta dónde está usted. And if you're doing that, you will be in that fivefold ministry. Y si usted está haciendo eso, bueno, usted va a ser incluido en ese quíntuple ministerio. You will be seeing eye to eye at that hour. Y usted va a ver a otros ojo a ojo, It's just like Israel. así como Israel. She's gone through 3 elections. Ella ha pasado ya por 3 elecciones It looks like it's in turmoil. y parece que están ahí con un alboroto, But the time's going to come pero el tiempo va a venir. when the time is right. Cuando el tiempo sea el correcto, God will have the right leadership in Israel, Dios va a tener el liderazgo correcto en Israel and they'll speak with the same voice. y ellos van a hablar con la misma voz. Why? ¿Por qué? Because the vision that was their dream that was given to them, Porque esa visión, ese sueño que les va a ser dado a ellos, they're going to speak the same thing. Now's the time to go. ellos van a hablar la misma cosa y van a decir, ahora es el momento de actuar. Our God wants us to conquer this whole land Nuestro Dios quiere que vayamos y conquistemos toda esta tierra that belongs to us. que nos pertenece. And no Biden, no other country or Khrushchev or Y no va a importar si es Biden o otro país o quien quiera que sea. it's going to stop God, because Ninguno de ellos va a detener a Dios. not only is he moving with them and anointing them to do it, Porque no solamente Dios se está moviendo con ellos y los está ungiendo para que actúen, but there's an army of heaven of angels pero ahí se encuentra un ejército de los cielos, un ejército de ángeles, that man has not seen since the days of Moses. que la cual la humanidad no ha visto aún desde los días de Moisés. And mankind thinks, well, the Bible is a nice book to read, it's a nice thing to go by. Y la humanidad piensa y dice, oh, la Biblia es un bonito libro, está bien que usen ideas de ahí para vivir una vida buena. These politicians, oh yeah, we're Christians, yeah, Todos estos políticos que dicen, oh, sí, somos cristianos, and do every kind of thing to knock down the Christian y hacen cada cosa para derribar a los cristianos, way of life. para tratar de desaparecer la vida, la manera de vivir de los cristianos. Satan is in behind that. ¿Ve? Satanás es quien está detrás de ellos. I don't want to get on politics or we'll be here for a couple hours. Ahora, yo no quiero entrar en eso porque si no vamos a estar aquí por un par de horas. But politics is not here for the pulpit. But I'm just bringing that out, how there is, Ahora yo solamente quiero decir eso. how the world is so corrupt. Cómo el mundo de hoy está tan corrupto. They don't care even a little itty bitty weedy tiny A ellos ni siquiera les importa, aunque sea un poco pequeño, insignificante pensamiento, nada bit of this word of de lo que habla esta palabra what God's doing in this hour. o de las cosas que Dios está haciendo en esta hora. They should know Israel became a nation in one day, Ellos deben de saber que Israel se convirtió en una nación en un día, 1948. allá en el año 1948. Bingo. That's Isaiah 66. Ve, bingo, eso pertenece a Isaías 66. Fulfilled. Jerusalem shall no longer be occupied by the Gentiles. Ahí está confirmado, dice que Jerusalén ya no más sería ocupado por los gentiles.
Sign number 2 ¿Cuál es la señal número 2? to the worldly people. Para la gente del mundo. Hey, it's done. Israel owns the Jerusalem. Hey, ya se hizo. Israel es dueña de Jerusalén. Yes, there's Palestinians there. Sí, ahí hay palestinos ahorita. But what's the next order? Pero ¿cuál es el siguiente orden? The next one is going to shake this world. El siguiente va a sacudir a este mundo. It's going to be that miracle war. Va a ser esa guerra milagrosa. Israel will get all her land. Oh, Israel va a obtener toda su tierra. I don't you just love it? ¿Qué acaso usted no ama esto? It's like reading a script for a real live movie. Es como estar leyendo el guión de una película que está sucediendo en vivo. Except it's not a movie, it's real life. Excepto que no es una película, sino es la vida real. And it's not a movie you can watch in 1 hour, 2 hours. Y no es una película que se ponga a ver en 1 hora o 2. We're looking at this through this lifetime of ours. Nosotros estamos viendo esto a través de una vida. Son horas de vida que están sucediendo, van a estar sucediendo. You've been privileged Usted ha sido privilegiado by the grace of God por la gracia de Dios to see these things that we see in this hour. para ver estas cosas que estamos viendo en esta hora. And the reason that you see these things is because God saw from the foundation of the world. Y la razón por la que usted puede ver estas cosas es porque Dios vio desde antes de la fundación del mundo. He knew that when you would see the word that you would carry it. Él vio que cuando usted escuchara y viera esta palabra, usted la iba a llevar consigo. Because it's a word that you carry is a part of Him. Porque la palabra que usted lleva es parte de Dios mismo, Which is the Holy Ghost that's in you. que es el Espíritu Santo que se encuentra dentro de usted. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a I get Dios. excited sometimes. Ve, me estoy poniendo un poco emocionado. Well, it's good to get excited once in a while. Es bueno emocionarse de vez en cuando. Praise the Lord. Gloria a Dios. We love to see God move, but we can't say, well, Lord, I want this, I want that. Nos gusta ver cuando Dios se mueve, pero no podemos estar diciendo, oh Dios, yo quiero que tú hagas esto o aquello. The other thing, do all those the other things. No, we have to follow Him. No, nosotros tenemos que seguirlo a Él. Where I am, Él dice, donde yo estoy, that's where the servants will be. allí estará mi siervo juntamente conmigo. This is the hour. Esta es la hora. This is the day. Este es el día. It can't be any more clear. Esto no puede, no podemos aclararlo más que esto. And what has God brought in this hour? Well, ¿Y qué cosas Dios ha traído en este día? you've been patient. Bueno, ustedes han sido pacientes. I'll save some for next Sunday. Voy a guardar algunas de estas cosas para el siguiente domingo. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. But can you see some of these pictures that we are looking at? That vision of His confirms what we've been speaking all along. Ve, estas fotografías que hemos puesto aquí, esa visión que tuvo el hermano, confirma lo que hemos hablado aquí todo este tiempo. He says, after we've been judged, Él dijo, después de que seamos juzgados, we come down. descendemos acá a la tierra. And not only that, it also confirms Y no solamente eso, sino que también confirma, when Brother Brown was speaking, well, what about cuando el hermano Branham estaba hablando, Paul? But they'll have to come up and they're going to be judged with their lot. el hermano dijo, bueno, ¿y qué acerca de Pablo? ¿Él también va a ser juzgado? Y esa voz le dijo, sí, él también va a ser juzgado junto con su grupo. At that time, during this seventh seal time factor. Durante ese momento del séptimo sello. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now, the judgment here is only for the bride. Ahora, el juicio que va a ser llevado aquí solo es para la novia. Do you know that Daniel is not going to be judged here? ¿Sabía usted que Daniel no va a ser juzgado aquí? Daniel is going to stand up here when Jesus sits in the millennium. Daniel va a ser juzgado acá cuando Jesús se siente en ese trono para el milenio. Because he'll have white robes. Porque él va a recibir vestimentas blancas. All the Old Testament saints have white robes. Todos aquellos santos del Antiguo Testamento tienen vestiduras blancas.
All right. Muy bien, Well, let's all stand. pongámonos de pie todos. Heavenly Father, we're thankful, Lord, Padre Celestial, estamos agradecidos by your grace, Lord, porque es simplemente por tu gracia, Señor. not of our doings, Lord. No es ninguna de nuestras obras. And by your grace, Y por when tu you bring gracia, forth fresh, revelated truth, cuando tú nos has traído esa verdad revelada, fresca, it cannot be broken. eso no puede ser rompido, roto. It will stand with the rest of the Scripture. Lord. Eso va a permanecer juntamente con el resto de tus escrituras. And that's how God proves His word. Y así es como tú pruebas tu palabra. No one can go against it. Y nadie puede ir en contra de ella. But Lord, it's your mercy and grace, and Lord, is Pero Señor, es por tu gracia y tu misericordia. sometimes I know realize, Lord, we say, well, why each one of us as we were looking at this? Y yo sé que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué cada uno de nosotros cuando vemos estas cosas? And Lord, we don't understand fully all things, but I just want Y Señor, a veces no entendemos todas las cosas completamente, to say this morning, we're thankful pero quiero decirte, Señor, que estamos agradecidos and appreciate the things you've done for us in this hour. y que apreciamos, Señor, las cosas que tú nos has dado en esta hora. Now, Lord, give us traveling mercy on the highway. Ahora, Señor, llévanos con bien en los caminos, For ask it now in that name of the Lord Jesus Christ, I pray. porque te pido esto y oro en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.